Las calles de Barcelona brillaban bajo el sol mediterráneo de esa tarde de martes, cuando una motocicleta negra Yamaha R1 atravesó como una bala la avenida Diagonal. El rugido del motor de 1000 centímetros cúbicos cortaba el aire mientras el conductor, completamente cubierto por un casco integral negro y una chaqueta de cuero, zigzagueaba entre los coches con una destreza que parecía sacada de una película de acción. Detrás del casco se encontraba nada más y nada menos que Shakira Isabel Mebarak Ripoll, la cantante colombiana más famosa del mundo. Pero en ese momento nadie lo sabía. Para los transeúntes que la veían pasar, era simplemente otro motociclista temerario más. Para la policía que comenzaba a perseguirla, era un delincuente en potencia. Todo había comenzado una hora antes, cuando Shakira salió de las oficinas de su abogado en el exclusivo barrio de Sarriá Sant Gervasi. La reunión había sido tensa, discutiendo los últimos detalles de su separación con Gerard Piqué y los problemas fiscales que la acosaban. Necesitaba aire fresco, así que decidió regresar a su casa en motocicleta, una afición que había desarrollado en secreto para escapar del acoso mediático. Fue al salir del estacionamiento subterráneo cuando los notó por primera vez. Un Mercedes-Benz negro con cristales polarizados la siguió desde el momento en que encendió su moto. Al principio pensó que podrían ser paparazzi, pero algo en la forma en que mantenían la distancia la inquietó. Cuando giró por la calle Muntaner, ellos también giraron. Cuando se detuvo en un semáforo, se quedaron 3 coches atrás, pero siempre manteniéndola en su línea de visión. El instinto de supervivencia que había desarrollado tras años de fama mundial comenzó a activarse. Conocía muy bien la diferencia entre los fotógrafos que la perseguían por trabajo y aquellos que tenían intenciones más oscuras. Estos hombres no llevaban cámaras visibles, no gritaban su nombre, no se comportaban como periodistas. Su lenguaje corporal era amenazante, calculado, profesional. Cuando el semáforo cambió a verde, Shakira aceleró suavemente, manteniendo la velocidad legal. Pero el Mercedes también aceleró, acortando la distancia. Fue entonces cuando vio por el espejo retrovisor que la ventanilla trasera del coche se bajaba lentamente. Un brazo apareció, y aunque no podía ver claramente qué sostenía, la forma en que lo posicionaba le hizo entender que su vida estaba en peligro inmediato. Sin pensarlo 2 veces, giró el puño del acelerador al máximo. La Yamaha R1 rugió como una bestia liberada, y Shakira se lanzó a una carrera contra el tiempo. No sabía quiénes eran esos hombres, pero su experiencia viviendo bajo amenazas constantes le decía que no eran simples fanáticos, podrían ser secuestradores, extorsionadores o algo peor. La motocicleta de Shakira alcanzó los 140 km/h en plena avenida Diagonal, una velocidad mortal para las calles urbanas de Barcelona. El viento golpeaba su casco mientras esquivaba autobuses, taxis y coches particulares que se apartaban aterrados al ver la estela de humo que dejaba su escape. Detrás de ella, el Mercedes negro también había aumentado la velocidad, pero las 4 ruedas no podían competir con la agilidad de 2 ruedas en el tráfico denso. Fue en ese momento cuando apareció la primera patrulla policial. El agente Miguel Fernández, un veterano de 15 años en la Policía Nacional, estaba realizando su ronda habitual cuando vio pasar la motocicleta a velocidad suicida. Su instinto policial se activó inmediatamente. Unidad 23 a Central, tenemos una motocicleta negra en conducción temeraria extrema, iniciando persecución por avenida Diagonal, altura Passeig de Gracia, reportó por radio mientras encendía las sirenas. Shakira escuchó el inconfundible sonido de las sirenas policiales detrás de ella, y por un momento sintió alivio. Perfecto, pensó, la policía me ayudará. Pero cuando miró por el espejo retrovisor, vio que la patrulla estaba persiguiéndola a ella, no al Mercedes. Los criminales habían reducido la velocidad y se habían mezclado con el tráfico normal, dejándola sola frente a las autoridades. El pánico se apoderó de ella. Si se detenía, los secuestradores podrían aprovechar la confusión para atacar. Si seguía huyendo, la policía podría usar medidas más drásticas. Era una situación imposible. Decidió continuar, esperando encontrar una oportunidad para explicar la situación, pero necesitaba llegar a un lugar seguro primero. La persecución ahora involucraba a 3 vehículos. La motocicleta de Shakira, la patrulla del agente Fernández y una segunda unidad policial que se había unido desde la calle Balmes. Las sirenas rugían por toda la ciudad, causando que los peatones se detuvieran a grabar con sus teléfonos móviles. Los videos comenzaron a circular en redes sociales inmediatamente, pero nadie sabía que estaban documentando el momento más aterrador en la vida de una superestrella mundial. Shakira conocía Barcelona como la palma de su mano después de años viviendo allí. Sabía que si tomaba la salida hacia el barrio gótico,
Las calles estrechas le darían ventaja sobre los coches patrulla. Pero también sabía que esas mismas calles podrían convertirse en una trampa mortal si calculaba mal. Con el corazón bombardeando adrenalina, tomó la decisión más arriesgada de su vida. Giró bruscamente hacia la derecha, entrando en las laberínticas calles del casco antiguo. La motocicleta se inclinó tanto que su rodilla casi tocó el pavimento. Detrás de ella, las patrullas frenaron en seco, sus neumáticos chirriando contra el asfalto. Las calles medievales de Barcelona, construidas para caballos y carretas, no estaban diseñadas para persecuciones policiales del siglo XXI. ¡Maldita sea!, gritó el agente Fernández, viendo cómo la motocicleta desaparecía entre las calles estrechas. Central, el sospechoso se ha dirigido al barrio gótico. Necesitamos unidades a pie y bloqueo de calles. Este tipo conoce muy bien la ciudad. Las calles del barrio gótico se convirtieron en un laberinto mortal para Shakira. La Yamaha R1 rugía entre los muros de piedra de 800 años de antigüedad, sus 200 caballos de fuerza contenidos por callejones que apenas medían 3 metros de ancho. El eco del motor rebotaba contra las fachadas medievales, creando un sonido ensordecedor que alertaba a todo el barrio de la persecución en curso. Shakira conocía cada rincón de esas calles. Durante años había paseado por allí con sus hijos, visitando las pequeñas boutiques y cafeterías escondidas. Pero ahora esos mismos lugares se habían convertido en obstáculos potencialmente letales. Turistas saltaban aterrados hacia los portales al verla pasar. Madres agarraban a sus niños y los camareros de las terrazas gritaban advertencias que se perdían en el rugido del motor. La primera patrulla policial se había quedado en la entrada del barrio, bloqueando una posible vía de escape. Pero el agente Fernández había llamado refuerzos especializados. «Necesitamos la unidad de motocicletas. Este sospechoso es profesional», radiaba mientras coordinaba el operativo. En menos de 5 minutos, 2 policías motorizados se incorporaron a la persecución, sus BMW GS 1200, especialmente equipadas para este tipo de situaciones. Lo que ninguno de ellos sabía era que el Mercedes negro había tomado una ruta alternativa. Los secuestradores conocían los puntos de salida del barrio gótico y se habían posicionado estratégicamente en la Plaza del Rey, esperando que Shakira saliera por alguna de las calles principales. Su líder, un hombre de origen balcánico con antecedentes en secuestros de alto perfil, hablaba por teléfono con voz fría y calculadora. «La tenemos acorralada. La policía está haciendo nuestro trabajo sucio». Shakira sentía como la gasolina de su tanque disminuía rápidamente. Las aceleraciones y frenadas constantes en las calles angostas consumían combustible a un ritmo alarmante. Sabía que tenía quizás 15 minutos antes de quedarse sin combustible, y entonces estaría completamente indefensa. Necesitaba un plan y lo necesitaba ya. Fue entonces cuando recordó algo. El túnel de servicio que conectaba la Catedral de Barcelona con el Palau de la Generalitat. Era una ruta de escape histórica, construida durante la Guerra Civil que muy pocos conocían. Su exesposo Piqué se lo había mostrado una vez durante una visita privada. Era arriesgado, estrecho y técnicamente prohibido para vehículos, pero podría ser su única oportunidad. Giró hacia la plaza de Saint-Jaume, donde se encontraba el ayuntamiento. Los policías motorizados habían logrado entrar al barrio y ahora estaban a menos de 100 metros detrás de ella. Sus potentes motores BMW ganaban terreno rápidamente en las calles rectas. Shakira sabía que era cuestión de segundos antes de que la alcanzaran. Con una maniobra desesperada, se dirigió hacia el lateral de la catedral. Allí, escondida entre las columnas góticas, estaba la entrada del túnel. Era una apertura de apenas 2 metros de ancho, diseñada para personas a pie, no para motocicletas, pero no tenía alternativa. El rugido de su motor se convirtió en un eco fantasmal cuando se adentró en el túnel subterráneo. Las luces de su motocicleta iluminaban paredes de piedra cubiertas de humedad y siglos de historia. Estaba apostando su vida a que el túnel seguía siendo transitable y que la salida no estuviera bloqueada. La oscuridad del túnel medieval envolvió a Shakira como una mortaja. Solo las luces LED de su motocicleta perforaban las tinieblas, revelando paredes de piedra que goteaban humedad acumulada durante siglos. El rugido del motor se había convertido en un eco fantasmal que rebotaba infinitamente por los pasillos subterráneos. Cada segundo que pasaba, la cantante sentía que se adentraba más en las entrañas de la Barcelona histórica, lejos de la persecución policial, pero también lejos de cualquier posible ayuda. El túnel era más estrecho de lo que recordaba. Su motocicleta apenas cabía entre las paredes y tenía que mantener una velocidad constante pero controlada para no chocar contra las irregularidades del suelo medieval. El aire era denso, cargado de humedad y el olor a tierra antigua.
Sus manos temblaban sobre el manillar, no solo por la adrenalina, sino por la claustrofobia que comenzaba a invadirla. Arriba, en la superficie, el caos se había desatado. Los agentes policiales habían perdido completamente el rastro de la motocicleta. ¡Imposible!, gritaba el agente Fernández por radio. Una motocicleta no puede desaparecer en el aire. Revisen todas las calles, todos los callejones, todos los patios interiores. Las cámaras de seguridad de la zona habían captado a Shakira dirigiéndose hacia la catedral, pero después de eso, nada, como si se la hubiera tragado la tierra. Lo que no sabían los policías era que el Mercedes negro había detectado su estrategia. Los secuestradores tenían información privilegiada sobre los túneles históricos de Barcelona, información que habían obtenido a través de contactos corruptos en el ayuntamiento. «Conoce los túneles», reportaba el líder del grupo por su radio encrypted. «Procedan al punto de salida Delta. La estaremos esperando». Mientras tanto, Shakira se adentraba más en el laberinto subterráneo. Sus conocimientos sobre el túnel eran limitados, basados en una visita turística de hace años. No sabía si habría derrumbes, si la salida seguiría siendo accesible, o si se encontraría con algún obstáculo insalvable. La gasolina seguía bajando peligrosamente, y el motor comenzaba a dar pequeños tirones que indicaban que el combustible estaba llegando a su límite. De repente, una luz apareció al final del túnel. Su corazón se aceleró con esperanza y terror a la vez. La salida estaba ahí. Pero, ¿qué la esperaría del otro lado? ¿Policías? ¿Secuestradores? ¿O simplemente la libertad que tanto necesitaba? Redujo la velocidad y apagó las luces de la motocicleta, avanzando los últimos metros en la penumbra para reconocer el terreno. La salida daba a un patio interior del Palau de la Generalitat, exactamente donde recordaba. Pero no estaba sola. A través de la reja de hierro forjado que protegía la entrada, pudo ver dos figuras esperando en la sombra. No eran policías, no llevaban uniformes, eran hombres vestidos de civil, con la postura alerta de quienes esperan a su presa. Uno de ellos hablaba por teléfono, dando su posición exacta. Shakira sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Los secuestradores habían predicho su movimiento. Conocían el túnel, sabían exactamente dónde terminaría su escape. Había caído directamente en una trampa, y ahora se encontraba atrapada entre las paredes de piedras centenarias y sus captores, sin gasolina suficiente para regresar y sin otra ruta de escape visible. El motor de su motocicleta comenzó a fallar. Los últimos vapores de gasolina se agotaban, y el potente rugido se convertía en un gemido agónico. En cuestión de segundos, se quedaría completamente indefensa en el túnel más oscuro de Barcelona. El motor de la Yamaha R1 tosió una última vez antes de morir completamente. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el goteo constante de la humedad en las paredes del túnel y la respiración agitada de Shakira. Se encontraba a apenas 20 metros de la salida, tan cerca de la libertad que podía ver la luz del atardecer barcelonés filtrándose por la reja, pero tan lejos como si estuviera en otro continente. Los dos hombres que esperaban al otro lado de la reja no se habían percatado aún de que ella había llegado. Hablaban en un idioma que no pudo identificar completamente, pero que sonaba como una mezcla de serbio y albano. Sus voces eran frías, profesionales, sin rastro de emoción. «Target está en el túnel», decía uno de ellos por su teléfono satelital. «Confirmen posiciones en todos los puntos de salida. No puede escapar esta vez». Shakira se bajó silenciosamente de la motocicleta, sus piernas temblando por la tensión acumulada. Llevaba una mochila pequeña con lo esencial, su teléfono móvil, documentos y algo de dinero en efectivo. Pero lo más importante era que llevaba consigo algo que muy pocos sabían. Un dispositivo de emergencia que le había dado su equipo de seguridad personal años atrás, cuando las amenazas contra su vida habían aumentado después de sus problemas legales. El dispositivo era un pequeño transmisor GPS con conexión satelital directa, diseñado para situaciones de secuestro. Con un solo botón, podía enviar su ubicación exacta a una empresa de seguridad privada especializada en rescate de personalidades. Pero había un problema. El dispositivo tenía una sola carga, y una vez activado, tardaría al menos 20 minutos en llegar ayuda. 20 minutos que tendría que sobrevivir por su cuenta. Mientras contemplaba sus opciones, escuchó pasos aproximándose por el túnel desde la dirección por la que había venido. Los policías habían descubierto la entrada. Las luces de sus linternas comenzaban a iluminar las paredes distantes, y sus voces se hacían más audibles. «Por aquí, hay marcas de neumáticos en el suelo», gritaba una voz que reconoció como la de la gente que la había perseguido inicialmente. Shakira se encontraba atrapada entre dos fuerzas: los secuestradores que la esperaban en la salida y los policías que se aproximaban por detrás. Ninguno de los dos grupos sabía de la existencia del otro, lo que creaba una situación explosiva.
Si los policías llegaban hasta ella, podrían desatar un tiroteo con los criminales. Si los secuestradores decidían entrar al túnel, se encontrarían cara a cara con las autoridades. Fue entonces cuando recordó algo crucial de su visita guiada de años atrás. El túnel no tenía una sola salida. Había una ramificación que conducía a los sótanos del Museo de Historia de Barcelona. Una ruta que se había cerrado al público por motivos de seguridad, pero que técnicamente seguía siendo accesible. Era una oportunidad desesperada, pero la única que tenía. Se dirigió sigilosamente hacia la bifurcación, dejando atrás su motocicleta. El pasillo secundario era aún más estrecho y oscuro que el principal. Usó la linterna de su teléfono móvil para iluminar el camino, pero manteniendo la luz al mínimo para no alertar a nadie de su posición. Cada paso era una apuesta, cada respiración un riesgo. Los pasos de los policías se acercaban más, y por la reja podía escuchar cómo los secuestradores comenzaban a impacientarse. ¿Dónde está?, preguntaba uno de ellos. Debería haber salido ya. Algo ha salido mal. La tensión en el aire era palpable. Y Shakira sabía que en cualquier momento la situación podría explotar en violencia. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, se adentró en el pasillo secundario, esperando que la llevara a la salvación y no a una tumba medieval. El pasillo secundario era un infierno claustrofóbico. Shakira avanzaba a ciegas, con solo la débil luz de su teléfono para guiarla por un túnel que no había sido pisado en décadas. Las telarañas se pegaban a su rostro, y el aire viciado le quemaba los pulmones, pero detrás de ella, el caos estaba a punto de desatarse de la manera más violenta posible. El agente Fernández fue el primero en llegar hasta la motocicleta abandonada. Su linterna iluminó la Yamaha R1 negra, aún caliente por la persecución. Central, hemos encontrado el vehículo. Está vacío, pero el motor sigue caliente. El sospechoso está a pie en algún lugar de estos túneles, reportó mientras examinaba los alrededores con cautela. Al mismo tiempo, los secuestradores se habían cansado de esperar. Algo salió mal, murmuró el líder del grupo, un hombre de rostro curtido por años de violencia. Vamos a entrar, no podemos permitir que escape. Forzaron la reja de hierro forjado con herramientas profesionales, el metal chirriando contra la piedra en un sonido que resonó por todo el túnel como un grito de guerra. Los disparos se amplificaban infinitamente entre las paredes de piedra, creando un rugido que parecía venir del mismo infierno. El agente Fernández se refugió detrás de un saliente de la pared, gritando por radio: ¡Código rojo! ¡Código rojo! Disparos en los túneles bajo la catedral. Necesitamos refuerzos inmediatos y unidades tácticas. Shakira escuchó los disparos a sus espaldas y se dio cuenta de que su intuición había sido correcta. No eran simples ladrones o paparazzi agresivos. Eran criminales profesionales dispuestos a matar para completar su misión. El eco de las balas llegaba hasta su pasillo secundario, recordándole que la muerte estaba a pocos metros de distancia. El pasillo que había elegido comenzó a ensancharse gradualmente. Sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono, no solo por el miedo, sino por la adrenalina pura que corría por sus venas. Había tomado la decisión correcta, pero aún no estaba a salvo. Necesitaba encontrar la salida antes de que los criminales se dieran cuenta de que había otra ruta. Los disparos continuaron durante varios minutos eternos. Los secuestradores tenían armas automáticas, pero los policías conocían mejor el terreno y tenían entrenamiento para combate urbano. Era una batalla desigual en ambos sentidos: experiencia contra potencia de fuego, conocimiento local contra desesperación criminal. Durante la confusión del tiroteo, Shakira finalmente vio lo que había estado buscando: una escalera de metal oxidado que subía hacia el techo del túnel. Según recordaba de su visita guiada, esa escalera conducía directamente a los sótanos del Museo de Historia. Era su oportunidad de oro. Subió peldaño por peldaño, cada movimiento cuidadosamente calculado para no hacer ruido. El metal oxidado protestaba bajo su peso, pero no se rompió. Arriba, una trampilla de madera antigua bloqueaba el acceso. Con todas sus fuerzas la empujó hacia arriba. La madera crujió, pero finalmente cedió, y un rayo de luz artificial se filtró desde el sótano del museo. Shakira se impulsó hacia arriba, emergiendo en una sala llena de artefactos arqueológicos romanos. Por primera vez en horas respiró aire limpio, pero sabía que su pesadilla aún no había terminado. Los secuestradores eventualmente descubrirían su ruta de escape, y entonces la caza comenzaría de nuevo.
El sótano del Museo de Historia de Barcelona era un laberinto de pasillos llenos de piezas arqueológicas que databan de la época romana. Shakira se encontraba rodeada de ánforas milenarias, mosaicos antiguos y esqueletos de soldados romanos, mientras arriba de su cabeza los turistas paseaban tranquilamente, sin saber que una de las cantantes más famosas del mundo se escondía literalmente bajo sus pies. Sus manos temblaban mientras sacaba el dispositivo de emergencia GPS de su mochila. Era su única conexión con el mundo exterior, su única esperanza de recibir ayuda profesional. Presionó el botón rojo y inmediatamente una luz verde se encendió, confirmando que la señal había sido enviada. Pero ahora venían los 20 minutos más largos de su vida. El tiroteo en los túneles había terminado abruptamente. Un silencio sepulcral reemplazó el caos de balas y gritos. Shakira no sabía si los policías habían ganado, si los secuestradores habían triunfado, o si ambos bandos se habían eliminado mutuamente. Lo que sí sabía era que necesitaba moverse antes de que alguien descubriera su ruta de escape. Mientras exploraba el sótano en busca de otra salida, su teléfono móvil vibró con una llamada entrante. El número era desconocido, pero algo en su instinto le dijo que debía responder. «Shakira», dijo una voz masculina en inglés con acento norteamericano. «Soy el comandante Richards de Blackwater Security. Recibimos su señal de emergencia. Tenemos un equipo en camino, pero necesitamos que se mantenga en movimiento. Los sujetos que la persiguen son profesionales». «¿Quiénes son?», susurró Shakira, escondiéndose detrás de una columna romana. «¿Qué quieren de mí?». La respuesta la heló hasta los huesos. «Según nuestros informes, son parte de una red criminal internacional especializada en secuestros de alto perfil. Su objetivo no es dinero, señorita Mebarak. Han sido contratados para eliminarla». El mundo se tambaló bajo sus pies. No era un secuestro por dinero, era un contrato de asesinato. Alguien había pagado a profesionales para matarla, y estaba completamente sola en los sótanos de un museo. Sin armas, sin protección, sin nadie que supiera dónde estaba exactamente. «Manténgase en movimiento», continuó la voz por el teléfono. «Nuestros satélites muestran que hay al menos 4 sujetos rastreando su ubicación. 2 están en los túneles, pero otros 2 han rodeado el museo. Necesita llegar a la superficie y dirigirse al punto de extracción que le estoy enviando por mensaje de texto». Shakira miró su teléfono y vio las coordenadas. La azotea del Hotel Colón, a 3 calles del museo. Parecía imposible llegar hasta allí sin ser detectada, especialmente si los asesinos habían rodeado el edificio. Pero no tenía alternativa. Mientras buscaba una escalera que la llevara a la planta principal del museo, escuchó ruidos sospechosos arriba. Pasos pesados, voces susurradas, el sonido inconfundible de personas que se movían con sigilo militar. Los asesinos habían entrado al museo. Su teléfono vibró con otro mensaje. «Evacuación del museo iniciada. Creamos una distracción con una falsa amenaza de bomba. Tiene 10 minutos antes de que los sujetos se den cuenta de que es una maniobra de distracción. Muévase ahora». Efectivamente, las alarmas del museo comenzaron a sonar. Los altavoces anunciaron en catalán, español e inglés que todos los visitantes debían evacuar inmediatamente por una emergencia de seguridad. El caos perfecto para que Shakira se mezclara con la multitud, pero también la oportunidad perfecta para que los asesinos se acercaran más a ella. Subió corriendo las escaleras hacia la planta principal, su corazón latiendo tan fuerte que temía que los asesinos pudieran escucharlo. El museo se había convertido en un río de turistas confundidos y asustados, todos dirigiéndose hacia las salidas principales. Era su oportunidad, pero también su mayor peligro. La planta principal del Museo de Historia de Barcelona se había convertido en un caos total. Cientos de turistas corrían hacia las salidas, gritando en diferentes idiomas, mientras las sirenas de emergencia rugían sin parar. Shakira se había puesto una capucha que llevaba en su mochila y caminaba encorvada, tratando de pasar desapercibida entre la multitud de visitantes aterrorizados. Pero los asesinos eran profesionales y no se dejaron engañar fácilmente por el caos. Desde diferentes puntos del museo, 4 hombres vestidos como turistas normales escaneaban metódicamente cada rostro, cada figura, cada movimiento sospechoso. Sus ojos entrenados buscaban patrones de comportamiento que los delatasen. Alguien que se moviera demasiado rápido, demasiado lento, o que evitara las cámaras de seguridad. Shakira llegó hasta la salida principal cuando vio algo que la paralizó de terror. Uno de los asesinos estaba posicionado exactamente junto a la puerta, revisando discretamente a cada persona que salía. Era un hombre de mediana edad, aparentemente inofensivo, pero sus ojos tenían la frialdad de un depredador.
Tenía un pequeño auricular en el oído y mantenía una mano dentro de su chaqueta, claramente armado. «Objetivo no identificado en salida principal», murmuró el hombre por su micrófono. Continuando búsqueda visual. Shakira retrocedió lentamente, mezclándose de nuevo con la multitud. Necesitaba encontrar otra salida, pero el museo solo tenía 2 accesos principales, y seguramente ambos estaban vigilados. Su teléfono vibró con un mensaje del comandante Richards. «Situación crítica. Nuestros satélites muestran que hay un 5º sujeto en una furgoneta blanca estacionada frente al museo. Están preparados para una extracción forzada. Necesita llegar al punto de encuentro por una ruta alternativa». Shakira recordó algo de su visita anterior al museo. Había una salida de emergencia que daba al callejón trasero, utilizada principalmente por el personal y para la entrega de piezas arqueológicas. Era una apuesta arriesgada, pero su única opción real. Se dirigió hacia la zona de empleados, esperando que en medio del caos nadie notara su presencia. El callejón trasero estaba aparentemente vacío, pero algo en el ambiente le puso los pelos de punta. Era demasiado silencioso, demasiado perfecto. Mientras caminaba hacia la calle principal, escuchó el sonido inconfundible de un motor arrancando. La furgoneta blanca había rodeado el edificio y ahora se dirigía directamente hacia ella. «¡Ahí está!», gritó una voz desde la furgoneta. Las puertas se abrieron y 2 hombres saltaron del vehículo en marcha, corriendo hacia ella con movimientos coordinados de unidad militar. Shakira no lo pensó 2 veces. Corrió hacia la calle principal, gritando por ayuda, pero sus gritos se perdían en el ruido del tráfico barcelonés. La persecución a pie por las calles de Barcelona había comenzado. Los asesinos eran más rápidos y estaban en mejor forma física, pero Shakira conocía cada calle, cada atajo, cada escalón de la ciudad que había sido su hogar durante tantos años. Corrió hacia la Plaza del Rey, donde siempre había multitudes de turistas, esperando que la presencia de testigos disuadiera a sus perseguidores. Pero estos hombres no se detenían ante nada. Siguieron corriendo detrás de ella, empujando a turistas, volcando mesas de cafeterías, causando pánico generalizado. Los transeúntes grababan la escena con sus teléfonos, pensando que era una película que se estaba rodando, sin saber que estaban documentando un intento de asesinato real. Shakira llegó hasta la entrada del metro en Jaume I. Pero las escaleras estaban llenas de gente. Si bajaba, quedaría atrapada en los túneles subterráneos, donde los asesinos tendrían todas las ventajas. Si continuaba corriendo por la superficie, eventualmente su resistencia se agotaría. Necesitaba un milagro, y lo necesitaba en los próximos 30 segundos. Fue entonces cuando vio algo que cambió todo. Una patrulla de la Policía Nacional que se dirigía hacia la zona del museo, probablemente como refuerzo para la situación de emergencia. Eran los mismos policías que la habían perseguido, pero ahora representaban su única salvación. Shakira se encontraba en el momento más crucial de su vida. A 30 metros de distancia, la patrulla policial se acercaba lentamente por la calle Ferran, con las ventanillas bajadas, los agentes observando el caos que se había desatado alrededor del museo. Detrás de ella, los 2 asesinos habían reducido la distancia a menos de 50 metros, moviéndose con la precisión letal de depredadores que han acorralado a su presa. El dilema era demoledor. Si corría hacia la policía, los asesinos podrían abrir fuego en plena calle, causando una masacre entre los turistas inocentes. Si continuaba huyendo, en cuestión de minutos la alcanzarían y completarían su misión. No había opciones buenas, solo grados diferentes de catástrofe. Tomó la decisión más valiente de su vida. Corrió directamente hacia la patrulla policial, gritando a pleno pulmón: «¡Soy Shakira! Los hombres que me persiguen son asesinos. Ayúdenme, por favor». Los agentes la reconocieron inmediatamente, pero no por sus canciones, sino como la motociclista que habían estado persiguiendo toda la tarde. «¡Alto ahí!», gritó el agente Fernández, bajando de la patrulla con su arma desenfundada. Está bajo arresto por huir de las autoridades. Pero Shakira no se detuvo. Corrió directamente hacia él, sus ojos llenos de terror genuino. «¡No entienden! Esos hombres van a matarme. Miren detrás de mí». Fue entonces cuando los asesinos cometieron su error fatal. Viendo que su objetivo se acercaba a las autoridades, uno de ellos sacó su arma, un subfusil compacto que había mantenido oculto bajo su chaqueta. El agente Fernández, con 15 años de experiencia policial, reconoció inmediatamente la amenaza. «¡Arma a la vista!», gritó por radio, mientras empujaba a Shakira detrás de la patrulla. La Plaza del Rey se convirtió en un campo de batalla urbano. Los asesinos abrieron fuego contra la patrulla policial, sus balas impactando contra el metal y el cristal blindado. Los turistas corrían despavoridos, buscando refugio en las tiendas cercanas, mientras los camareros de las terrazas volcaban mesas para protegerse.
El agente Fernández y su compañero respondieron al fuego con precisión quirúrgica, utilizando la patrulla como escudo. Pero los asesinos eran profesionales y tenían armas superiores. La situación era desesperada hasta que llegaron los refuerzos. 3 patrullas más convergieron en la plaza, y el equipo SWAT de Barcelona fue desplegado desde helicópteros. «¡Shakira!», gritó el comandante Richards por su teléfono. «Nuestro equipo está a 2 minutos. Manténgase con la policía, son su única protección ahora». Pero la línea se cortó abruptamente cuando una bala perdida impactó contra una torre de telefonía móvil cercana. Durante el tiroteo, Shakira pudo escuchar fragmentos de las comunicaciones de radio de los asesinos. Hablaban en inglés con acento del este de Europa. Misión comprometida, objetivo protegido por autoridades locales. Solicitamos instrucciones para extracción. La respuesta que recibieron la heló hasta los huesos. Eliminen todos los testigos. Completen la misión a cualquier costo. Los asesinos habían recibido órdenes de matar no solo a Shakira, sino a todos los policías que la protegían. Era una declaración de guerra contra las autoridades españolas, lo que significaba que quienquiera que hubiera contratado este trabajo tenía recursos y poder suficientes para desafiar a un gobierno europeo. El tiroteo se intensificó cuando los asesinos lanzaron granadas de humo, intentando crear confusión para acercarse más a su objetivo. La plaza se llenó de humo blanco y espeso, reduciendo la visibilidad a menos de 5 metros. Era el momento perfecto para un ataque final. Shakira se aferró al brazo del agente Fernández, el mismo hombre que había estado persiguiéndola toda la tarde y que ahora arriesgaba su vida para protegerla. «¿Quién querría matarme?», le preguntó entre sollozos. «¿Quién tiene tanto poder?». El agente la miró con gravedad. «Señorita, esto va mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros imaginaba». El humo blanco envolvía la Plaza del Rey como una mortaja, convirtiendo el corazón histórico de Barcelona en un campo de batalla fantasmal. A través de la bruma, las figuras de los asesinos se movían como sombras letales, acercándose sistemáticamente a la patrulla donde Shakira se refugiaba. «¡Shakira!», gritó una voz amplificada desde uno de los helicópteros. «Soy el comandante Richards. Manténganse en posición. Vamos a terminar esto». Los tiradores abrieron fuego con precisión quirúrgica contra los asesinos, que inmediatamente se dispersaron buscando refugio entre las columnas medievales de la plaza. Pero el líder de los asesinos tenía un as bajo la manga. Sacó un teléfono satelital y marcó un número que cambiaría todo. «Operación Phoenix comprometida», dijo en inglés. El agente Fernández mantenía su arma firme, pero sabía que sus municiones se agotaban rápidamente. Fue entonces cuando el cielo se llenó de un rugido ensordecedor. 3 helicópteros negros descendieron sobre la plaza, sus rotores dispersando el humo artificial y revelando la verdadera magnitud del operativo. No eran helicópteros policiales españoles, sino aeronaves militares sin identificación, equipadas con tiradores de élite y tecnología de guerra. Activando protocolo de revelación. Inmediatamente su voz se amplificó a través de altavoces ocultos que había colocado previamente en la zona. «Ciudadanos de Barcelona», resonó su voz por toda la plaza. «La mujer que protegen no es quien creen. Shakira Isabel Mebarak ha estado lavando dinero para carteles internacionales durante años. Tiene una cuenta secreta en las Islas Caimán con 200 millones de euros de dinero sucio». Shakira sintió como si el mundo se desplomara bajo sus pies. Las acusaciones eran completamente falsas, pero pronunciadas con tal convicción que incluso los policías que la protegían comenzaron a mirarla con desconfianza. «¡Es mentira!», gritó desesperadamente. «Todo es una mentira». El comandante Richards aterrizó en la plaza con un escuadrón de élite, rodeando inmediatamente la posición de los asesinos. «¡Shakira!», le gritó mientras se acercaba. «Tenemos información crucial. No son mercenarios comunes. Trabajan para una organización que ha estado investigando sus finanzas durante años». La verdad comenzó a revelarse como piezas de un rompecabezas macabro. Los asesinos no eran contratados para matarla, sino agentes de una organización internacional de investigación financiera que había descubierto irregularidades masivas en sus cuentas. Habían estado siguiéndola para obtener evidencia, pero cuando ella huyó, la situación se había descontrolado completamente. «¡Pero dispararon contra la policía!», gritó el agente Fernández. «Intentaron matarnos». El líder de los investigadores, con las manos en alto, respondió: «Actuamos en defensa propia. Ella inició la huida. Pensamos que era parte de una red criminal más grande».
El malentendido más peligroso de la historia moderna del entretenimiento había estado a punto de causar una masacre internacional. Shakira no era una criminal, los investigadores no eran asesinos, y la policía había estado persiguiendo a una víctima inocente que huía de lo que creía era una amenaza de muerte. Richards se acercó a Shakira con documentos en la mano. Señorita Mebarak, hay irregularidades en sus cuentas, pero no son criminales. Alguien ha estado manipulando sus finanzas desde el interior, probablemente alguien muy cercano a usted. Los verdaderos criminales están en su círculo íntimo. Shakira miró los documentos y su sangre se heló cuando reconoció una firma que conocía muy bien. Su propio contador, el hombre en quien había confiado durante años, había estado desviando millones de euros y culpándola a ella. La persecución, el terror, la huida desesperada. Todo había sido orquestado para distraer la atención mientras él completaba el robo más grande de su carrera. El verdadero criminal estaba en ese momento en un avión privado rumbo a un país sin tratado de extradición, llevándose consigo la fortuna que había robado gradualmente durante una década. La famosa cantante había estado huyendo de sus propios salvadores, mientras el verdadero ladrón escapaba en silencio. ¿Pueden creer este giro final? ¿Qué opinan del contador traidor? Comenten si vieron venir esta revelación.